Este vídeo va a ser un poquito diferente. Esto no va a ir de japoneses, ni de chinos, ni de... No voy a hablar de ninguna historia en concreto. Voy a hablaros un poquito de un tema que me preocupa un poquito, que me toca, sobre todo, como joven que soy, me considero todavía joven, me queda un rato todavía. Es que hablando con muchísimas personas, hablando con gente, sobre todo mayores de 20 y pico, 30 años, me doy cuenta de que hay un discurso que la gente repite y repite y repite, y me apetece dar la cara por la juventud, porque creo que no es verdad lo que se dice y creo que no es justo. ¿De qué estamos hablando? Seguro que habéis escuchado decir: los jóvenes sois unos vagos, los jóvenes no valéis para nada, el mundo se va a la mierda, los jóvenes de hoy en día esto, los jóvenes de hoy en día lo otro, los jóvenes, siempre se habla de los jóvenes mal y no es justo. Y os voy a explicar por qué. Os voy a explicar por qué esta costumbre de repetir y repetir este discurso es más viejo que el agua. Empezamos. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich ein. One small step for man. Hasta la victoria siempre. The greatest nation on earth. Красных иллюзий. 国泰民安。 He puesto esta camiseta para parecer más juvenil, porque el tema me lo pedía. Pues como digo, este es un tema recurrente, ¿no? Hablando, discutiendo con gente mayor que yo, gente de unos 30 y pico, 40, 50 años, siempre se repite este discurso de que los jóvenes no valemos para nada, de que el mundo, de que todo lo que nos rodea lo estamos corrompiendo, lo estamos empeorando, y todo lo que se ha construido previamente, pues con nosotros empeora. Partimos de la base de que todo el mundo ha sido joven. Los mayores que hoy en día critican a los jóvenes por sus actitudes, por sus faltas de respeto, porque no muestran los valores y las conductas que se habían impuesto hasta hace poquito. Ellos mismos han sido jóvenes no hace mucho y han cometido los mismos fallos. Os voy a poner ejemplos históricos, lo tengo aquí apuntado. Si nos vamos a la historia y miramos las distintas épocas de la humanidad, al menos de donde podemos ojear testimonios escritos, vamos a fijarnos en lo que decían las personas de cada tiempo. Nos vamos a la antigua Grecia, nos vamos a la Grecia clásica. Os voy a citar a 3 autores clásicos. Dice Sócrates, en el siglo V a.C.: la juventud de hoy ama el lujo, tiene malos modales, desprecia la autoridad, no muestra respeto por los mayores y chismea donde debería trabajar. Os suena el discurso, ¿verdad? Vemos cómo siempre se intenta como otorgar la particularidad o especificar que se trata de los jóvenes de hoy en día, pero la realidad es que la juventud, los achaques o las carencias o las faltas propias de la juventud hacen que la gente sea más impulsiva, mida menos las cosas, que la gente se deje llevar, que los jóvenes se dejen llevar, que los modales, pues, tiendan a no ser respetados. Esto es algo más viejo que el agua. Lo estáis viendo, Sócrates, siglo V a.C. Seguimos, Platón, su discípulo. Los jóvenes de hoy son tiranos. Contradicen a sus padres, se apuran a comer en la mesa y son un verdadero desafío a la autoridad. Los mismos conceptos: desafío a la autoridad, falta de modales, falta de rectitud. Platón ahora mismo podía ser un señor de 50 años de Burgos criticando a su sobrino, pero no es Platón. Vamos a poner un par de citas más. En este caso avanzamos un poco en el tiempo, vamos a poner un ejemplo del mundo romano. Juvenal, un poeta romano del siglo I y II a.C. Oh, los jóvenes de hoy no están interesados en el trabajo, solo buscan el placer y la diversión. No, lo mismo, los jóvenes son vagos, el mismo mensaje, tal cual. Los jóvenes son vagos, no quieren trabajar. Es que os dais cuenta, ¿no? Juvenal podía ser José Antonio de Murcia, que está criticando de nuevo a su sobrino. No cambia nada. ¡Camarero! Y llega el dálmata de la palomita. ¿Qué pasa? Jean-Jacques Rousseau, filósofo, conocidísimo filósofo, siglo XVII, en plena Ilustración. Los jóvenes de hoy están llenos de egoísmo y desprecio hacia lo que no comprenden. Egoísmo y desprecio hacia lo que no comprenden. En este caso se critica a los jóvenes porque no comprenden algo y lo desprecian. Es algo parecido a lo que pasa hoy en día, ¿no? Que hay una especie de dos mundos paralelos que coexisten, ¿no? La juventud tecnologizada que consume redes sociales, que está acostumbrada a consumir un tipo de mensajes, de contenido concreto, que no lee, por ejemplo. Consume TikTok, consume Instagram, que se tira la vida viendo Netflix, y otro mundo paralelo de personas bastante mayores que recelan de ese mundo más joven porque no es capaz de leer, porque no es capaz de consumir películas antiguas, películas de más de X horas, o porque, yo qué sé, o porque no van a pescar como se hacía antes. 1000 razones, ¿no? Una generación anterior que recela de la nueva porque no sigue con los preceptos que en teoría son imprescindibles para vivir y para crear una sociedad digna. Dudoso, cuanto
menos. Pero vemos que el discurso, tal cual, se repite. Aldous Huxley. Nos vamos a las primeras décadas del siglo XX. Hemos avanzado un poquito en el tiempo. Se trata de un escritor británico. Vamos a ver lo que dice. Las generaciones jóvenes no están realmente interesadas en lo que les ha enseñado la generación anterior. Habla de una falta de interés, ¿no? Por los valores tradicionales, digamos, por el legado que las generaciones anteriores legan. Exactamente el mismo mensaje. Los jóvenes ni quieren, ni se interesan, desprecian, en el fondo son ignorantes y nos vamos a la mierda. Mensaje que queda implícito en la reflexión de, en este caso, de Huxley. Otra cita de un filósofo, historiador también alemán, Oswald Spengler, a principios del siglo XX. La juventud actual ha perdido su conexión con las tradiciones y valores que dieron forma a nuestras civilizaciones. Exactamente lo mismo. Una juventud ya a principios del siglo XX desconectada de lo que son las tradiciones, de lo que son las costumbres. Fijaos que esta generación juvenil que él cita, de principios del siglo XX, son los padres de los que hoy en día, los padres y los abuelos, de los que hoy en día nos dan a nosotros el sermón, de los que hoy en día nos dan la tabarra diciendo exactamente lo mismo, que los valores se están perdiendo, de que la tradición y las bases de la civilización que hemos construido se están yendo a la mierda. Exactamente el mismo mensaje hace prácticamente 100 años. Hemos visto algunos ejemplos, algunas citas, como veis, de autores de diferentes épocas que nos trasladan exactamente el mismo mensaje. La sociedad se está corrompiendo, la juventud en general están corrompiendo lo que es la civilización que con muchos méritos, con mucho trabajo se ha construido. Implícito a este mensaje va otro mensaje que es parecido con algunos matices. Si la sociedad se está corrompiendo, entonces cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Y es que también es un mensaje bastante manido. Claro, aquí se es bastante selectivo, ¿no? Nadie se quiere trasladar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los 70 estuvieron bien. Claro, cada uno elige selectivamente, según le interesa. Pero se dice, se suele usar esta frase, se suele repetir, estamos yendo a peor, estamos yendo a mal. Pues vamos a citar otros ejemplos que demuestran que esto es más viejo también que el agua, que esto se ha repetido durante toda la historia. Vamos a citar unos cuantos. Hesíodo, siglo 8 a.C. Ha pasado un tiempo, ha llovido, ¿eh? En los Trabajos y Días dice: ya no existe ningún pudor, ni respeto, y los mortales no sabrán qué hacer cuando lleguen las penalidades que Zeus les habrá reservado. Ya no existe la moral, ya no existe ningún pudor, ya no existe el respeto. Nos estamos yendo a la mierda. Exactamente el mismo discurso. Séneca, rápidamente, primer siglo después de Cristo, 700 años después. Vivimos en una época en la que todo el mundo habla mal de todo, pero nadie hace nada para corregir sus propios defectos. Critica la impasividad, ¿no?, de la gente. Bien Séneca, bien Hesíodo, que acabamos de citar también, podrían ser José Ramón de Cáceres, y critica la sociedad actual y critica la impasividad y la tontería de redes sociales, la hipocresía del mundo actual, y resulta que parece que es algo implícito al ser humano, parece que se repite bastante, ¿no? 700 años de diferencia entre Hesíodo y Cicerón. Vamos con otro ejemplo, llevo unos cuantos ya, que por cierto son dos sociedades bastante mitificadas, ¿no? La Grecia arcaica por un lado, siglo VIII a.C., y por otro lado la Roma imperial, que también es un momento de la humanidad en teoría, ¿no?, álgido, al menos aquí en Occidente, ¿no? Vamos en este caso al siglo XIII en Florencia, momento previo a la explosión del Renacimiento. En Florencia. Vamos a ver lo que dice Dante Alighieri. Florencia, goza ya de que eres tan grande que por mar y por tierra bates tus alas, y por todo el infierno tu nombre se expande. Efectivamente, Dante escribe la Divina Comedia. La Divina Comedia no es más que la crítica. No es más, bueno, es muchas cosas, pero entre otras cosas es la crítica total de la sociedad actual, de la sociedad contemporánea de Dante, ¿no? Está criticando a todo tipo de personajes coetáneos que por una razón o por otra están cometiendo todo tipo de maldades, de injusticias, de pecados, y por eso mismo los va colocando en el infierno, en los distintos círculos del infierno, ¿no? Es una crítica total de ese momento, a la sociedad florentina de ese momento. Durante el siglo XV, el 480, Girolamo Savonarola nos dice, que como todos sabéis terminó quemado vivo, ¿no?, por sus ideas. En su obra Predique dice: Florencia ha caído en una vorágine de vicios, lujuria y codicia. El juicio divino se aproxima si no se arrepiente. Lo mismo, la ciudad ha caído en una vorágine de vicios, lujuria y codicia. Ve un mundo, en este caso una ciudad, una sociedad completamente corrompida, llena de vicios, llena de pecados, y que tiene que ser purgada. Han pasado prácticamente 200 años desde que Dante ha muerto. O sea, en 200 años el escenario que describen estos autores, estos sabios de la época, que eran sabios, es prácticamente el mismo. Pues bien, vamos a terminar con alguna cita de época moderna, de época contemporánea, que se acerque un poquito hasta nuestros días, para que veáis hasta qué punto el mensaje es siempre el mismo. Ya sé que me estoy repitiendo en este vídeo, pero bueno, para ilustrarlo bien. Jean de la Bruyère, estamos en el siglo XVII, ¿vale? En la Francia del siglo XVII. Este hombre escribe sobre las costumbres, los comportamientos de la sociedad francesa de su tiempo, ¿vale? Vamos a ver lo que dicen los caracteres. El vicio y la necedad dominan. Los hombres no son más que máscaras de sí mismos.
de nuevo el vicio, la necedad, crítica total a una sociedad que él considera, no lo dice explícitamente, pero considera que está totalmente torcida de lo que es el camino que habría que seguir. De nuevo está criticando la sociedad, ¿no? Vemos que Jean de la Bruyère podría ser florentino, podría haber nacido en el siglo XIII perfectamente y cuadraría, casaría perfectamente con las críticas de Dante y la posterior crítica de Savonarola que hemos visto ahora mismo. Y vamos a poner otro ejemplo, último ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo ahora del siglo XX, ¿vale? De la segunda mitad del siglo XX. Han pasado 2 guerras mundiales, para que veáis lo pura y idílica que era la especie humana en ese momento. Millones de muertos, barbaries, salvajadas. Christopher Lasch dice: el narcisismo contemporáneo ha debilitado nuestra capacidad para preocuparnos por el futuro o por el bienestar de otros. 1979. Ha llovido ya, ha llovido. Como veis, y no quiero dar más chapas, la crítica a los jóvenes, que va implícita a la crítica de la sociedad contemporánea, es viejísima, es vieja como el mundo. Hemos puesto numerosos ejemplos. Simplemente, bueno, hago este vídeo porque quería comentar un poco el tema, hablar sobre él y que tengáis algunos argumentos cuando la próxima comida familiar os saquen el tema de la juventud y de lo mala que es. Sí, bueno, si estás viendo este vídeo tienes más de 35, 40 años, no te lo tomes a lo personal. Sé un poquito más, benévolo con los jóvenes, abrir un poco la mente, joder, que no somos tan malos, que hay de todo, vale, joder, aquí habéis visto algunos ejemplos. Poco más que añadir, uno es joven, sale de fiestas, se emborracha, suspende, no se organiza, tiene la cama deshecha, la habitación patas arriba, no se preocupa de nada, llega borracho a casa. Con el tiempo uno crece y deja de hacer esas cosas que antes hacía. Y ya vale, joder, del abuelo Cebolleta criticando a la juventud, joder, que ya vale, tío, que ya vale, que ya vale. Todo el mundo ha sido joven. Ya no sé más qué decir. Llevo 30 minutos de vídeo. Y ya vale, joder, del abuelo Cebolleta.